Nos preguntaban ayer sobre los restos de ese cohete chino que habían caído finalmente en el Océano Índico. Curiosamente, nos preguntaban, por una parte, que cómo era posible que cayera eso, con el peligro que tenía, y por otra parte, cómo es que no caían más, con el montón de cosas que hay ahí flotando arriba, sin ir más lejos, estos satélites Starlink, de los que hemos hablado también, ese tren de luces que se ve algunas noches y que cuando acaben de lanzarse estarán en torno a los 60 y tantos mil. Hay muchas cosas por ahí flotando arriba. En primer lugar, ¿cómo es posible que caiga? Pues normalmente cuando cae algo, cuando llega a la Tierra, es porque algo ha ido mal. Es decir, todo este tipo de artefactos están diseñados para que, si la idea es que caigan en una zona perfectamente controlada. Por ejemplo, antes de la invención del transbordador espacial, que saben ustedes que viene a ser como una especie de avión grande, es decir, que despega, deja el satélite y aterriza, pero con todo y con eso lleva unos tanques de combustible que caen durante el lanzamiento. Antes y después, por ejemplo, los cohetes Ariane de la Agencia Espacial Europea, pues la idea es que suben, dejan la carga en órbita y caen en una zona controlada. O sea, está previsto que caigan en el Atlántico o en el Pacífico. El problema del cohete chino es que se descontroló totalmente. Algo así como un caballo desbocado, con lo cual no se sabía dónde iba a caer ni cómo iba a caer, y tengan en cuenta que a la velocidad que eso rula por la atmósfera, el que entre en un sitio de caída 10 segundos antes o después, que es totalmente imposible de calcular, pues puede hacer que caiga en Japón o que caiga en España. Estamos hablando, como decimos, de unas diferencias muy grandes con unas velocidades muy grandes. También depende del ángulo en el que caiga. No es lo mismo que caiga más o menos perpendicular, donde hará mucho daño donde caiga, a que caiga más tumbado, donde irá arrastrando. Cuando caen, insistió, restos lo suficientemente grandes como para que lleguen a la Tierra, es porque algo ha ido mal. Recordarán ustedes, quizás los que peinen canas, o aquellos que ya no tengan ni ganas que peinar, el Skylab, una de las primeras estaciones espaciales, el Skylab, un proyecto de la NASA que se lanzó en el año 73, y ya en el lanzamiento tuvo problemas. Tuvo problemas porque parte de uno de los paneles solares se averió, no se pudo desplegar, con lo cual toda su vida útil estuvo con un déficit de energía bastante grande. También perdió parte del revestimiento. En fin, una serie de cuestiones que hizo que su vida útil fuera realmente corta, desde el 73 al 79. Bueno, pues entre el 10 y el 11 de julio del 79 estuvimos pendientes de dónde iba a caer finalmente el Skylab. El Skylab, finalmente, un trozo, el más grande, el que no se desintegró al entrar en la atmósfera, cayó en Australia, y el gobierno australiano impuso una severa multa a la NASA por arrojar basura, $400, que por cierto al final no se pagaron. Cayó. El resto se desintegró en la atmósfera. Normalmente estos artefactos, como decimos, o están preparados para caer en un sitio controlado, o para que las piezas sean lo suficientemente pequeñas para que al entrar en la atmósfera se conviertan en estrellas fugaces y se desintegren. Cuando le preguntaron a un técnico de la NASA que en su opinión dónde iba a caer los restos del cohete chino, dijo inmediatamente: en el Pacífico. ¿Por qué? Dice, porque es el sitio más grande. Realmente los titulares alarmantes que decían los restos de un cohete chino pueden caer en Madrid. Bueno, pueden caer en Madrid, en Pozo Blanco,
en Villanueva del Trabuco, es decir, había la misma posibilidad de que cayeran desde la zona de La Coruña por al norte hasta la zona de Nueva Zelanda, que está exactamente en la otra punta del mundo, por el sur. Ahí en medio podía caer en cualquier sitio. ¿Por qué decía el técnico de la NASA tan convencido que en el Pacífico? Pues porque es el espacio más grande. De hecho, pues ocupa casi la mitad de la Tierra. Es decir, si vemos la Tierra como habitualmente se ve desde, se ponen los mapas por conveniencia, porque donde está la Tierra precisamente en el centro, pues no, pero si vemos lo vemos por el otro sitio, hay un hemisferio de la Tierra que es prácticamente todo agua, que es el Pacífico, es decir, el tramo que hay entre Asia y América y Oceanía, todo eso es agua y es mucha agua. Finalmente, como decimos, cayó en el Índico porque tenía problemas, porque en fin, al final los restos que cayeron fueron pequeñitos y no causaron daños materiales. Por cierto, unas imágenes que se ven por ahí de unas estrellas fugaces muy espectaculares no son de la caída del cohete, sino son muy anteriores, pero son efectivamente de entrada de basura espacial que se transforma de esta manera. Aclarado quedan esas cuestiones del por qué ha caído, cómo ha caído, pues porque el cohete estaba mal, ha tenido problemas. ¿Cómo es que no caen más? Porque gracias a Dios son cosas que están muy bien fabricadas y si alguno llega a la atmósfera se desintegra al entrar en la atmósfera con el rozamiento. Por nuestra barriada, ¿qué podemos decir? Pues que estamos prácticamente en verano en nuestra zona, en la parte sur de la península ibérica, porque en la parte norte lo cierto es que están teniendo muchas nubes, viento muy fuerte y lluvias. Por nuestra parte, como ven ustedes, pues de Madrid hacia abajo, unos cielos absolutamente azules, algunos intervalos de nubes de evolución por la mediodía, y el viento que vamos a ver cómo va a ir rolando de componente noroeste, como hemos tenido en la última hora, a componente norte. Como decimos, en el norte de la península ibérica sí que van a tener esa inestabilidad, esas precipitaciones, mientras que nosotros vamos a seguir en una plácida zona anticiclónica. Problema que tenemos que ir ya mirando, que nos estamos subiendo a unas temperaturas propias del verano, que hemos tenido una primavera que no ha estado mal de agua, con lo cual el campo en el momento que le pegue el sol, como pega aquí, 15 días, se va a agostar y vamos a tener un montón de yesca en el campo, con lo cual cuidadito, porque ya mismo estaremos con el problema de los incendios forestales a primavera lluviosas, que nos dejan el campo precioso, nos dejan un campo muy peligroso cuando llega el verano por todas estas cuestiones, así que por favor ya empiecen a extremar la prudencia. El anticiclón que va a impedir que todas estas borrascas lleguen a una latitud en la que puedan afectarnos más, aunque como decimos sí es cierto que el tercio septentrional de la península ibérica sí que va a seguir teniendo esos frentes, va a seguir teniendo esos oleajes fuertes y esas lluvias. Como ven, por nuestra zona nada de precipitaciones, si ven alguna nube, pues será bien nubes de evolución, o bien algún intervalo de nubes altas, y si le cae algo líquido, pues o alguien está regando las macetas, o si van por mitad de la calle, pues échenle la culpa a algún pajarito que les ha querido hacer un regalo. La temperatura, como decimos, 24, 29, 30 grados. Ya digamos que la temperatura de referencia pasamos de los 25 a los 30 grados y la temperatura mínima también va a ir subiendo hasta aproximadamente la mitad. Como decíamos, las temperaturas progresivamente van a ir subiendo, se van a parecer más a lo que es la temperatura propia de verano en la zona de Los Pedroches. Como decíamos, el viento que va a ir progresivamente cambiando de dirección. En cualquier caso, mañana incluso otros días vamos a tener viento prácticamente en calma, es decir, si vemos hay muy poca diferencia de presión, por ejemplo, nada que ver con esta zona, como ven aquí, nosotros tenemos muy poca diferencia de presión, hay muy poco gradiente barométrico, con lo cual vientos muy flojos o vientos en calma. Para mañana, pues cielo despejado,
Posiblemente en la zona de Pedrosa y Guadiaro nos encontremos brumas matinales y algún intervalo de nube alta. En cuanto a nubes, eso es lo que vamos a tener. La temperatura prácticamente sin cambio, puede subir un poquitín la temperatura máxima, pero prácticamente sin cambios, y vientos flojos del noroeste o incluso del oeste o norte. En cualquier caso, incluso vamos a tener situación de viento en calma. Por mi parte nada más, si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento cuídense, sean felices y no me sean infieles.